Familia, buenos días, bienvenido a esta su casa, Iglesia Alianza con Dios. Te invito a que allí donde estás, eleves tu voz y des gracias al Señor por esta nueva mañana que comienza. Y Señor, te damos gracias porque tú eres misericordioso, Dios, porque tu misericordia se renueva todos los días, Señor, para conmigo. Te invito a que también, ahí donde estás, adores con nosotros. Amén. Sabemos que estás para darnos libertad. El trono de nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénalo.
Te damos gracias, Señor, porque hay cielo abierto en nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Gracias por tu presencia, papá. Gracias por tu presencia, Señor. Anhelamos y deseamos conocerte más y más a ti, Jesús. Y en el lugar en el que estás, te invito, iglesia, a que le digas: anhelo conocerte más, Espíritu Santo. Mi anhelo es adorarte, es honrarte, es agradarte por sobre todas las cosas. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por entregar tu vida por amor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, papá, te exaltamos. Vamos a decirle: anhelo, anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. La vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor. Esta voz limpio, la vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.
único que quiero es agradar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Me rescató, que me libró. Ese amor que nos rescató, que nos liberó, que nos da vida eterna, que nos da libertad para adorarlo, para exaltarlo. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en esa cruz. Gracias por este privilegio que podemos adorarte en libertad. Gracias infinitas. Gracias, Señor. Gracias. Hola, hola niños, bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Érase una vez una tierra llamada Ur de los Caldeos. Allí vivía un hombre llamado Abraham. Él estaba casado con Sarai y tenía ovejas y siervos. Parecía ser un hombre como cualquier otro, y sí, pero Dios tenía un plan especial para su vida. Un día, Dios le habló y le dijo: Abraham, sal de esta tierra, deja a tus familiares, a todos, padres, tíos, primos, y ve a donde yo te mostraré. Tengo planes maravillosos para ti, te voy a bendecir muchísimo. Dios, si eso es lo que quieres, yo lo haré. Yo confío en ti. Estoy algo viejo para salir de mi ciudad, ¿no crees? Tengo ya 65 años. Pero bueno, Señor, si es lo que me pides, lo haré. Sarai, Lot, nos vamos a mudar. Alisten todas nuestras cosas que nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Cómo así? ¿A dónde? No sé, pero Dios nos va a mostrar el camino. Tío, que se alisten también todos tus siervos. ¿Quieres que aliste las ovejas? Sí, Lot, alista todo, por favor. Así fue como Abraham y su familia emprendieron camino a donde Dios les mostraba, y llegaron a un lugar llamado Moreb. ¿Y saben qué, niños? Ahí Dios se le apareció a Abraham. Abraham, Abraham, mira bien este territorio. Todo lo que está detrás tuyo te pertenece. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Voy a bendecir a los que estén a tu lado y a quienes te apoyen, pero no lo haré con quienes te den la espalda. Yo estoy contigo. Abraham construyó un altar para adorar a Dios. Dios, gracias por hablarme. Sé que soy valioso para ti y tienes un plan para mi vida. Gracias por tus promesas y porque vas a bendecir mi descendencia. ¿Por qué vienes tan contento? ¿Qué pasó? Sí, tío. Te ves feliz. ¿Qué pasó? Esposa, sobrino, Dios me habló y me dijo que toda esta región tan hermosa va a ser nuestra. ¿Sí? ¿En serio? ¿Cuándo va a ser nuestra? No sé, más adelante, para nosotros y todos nuestros descendientes. O sea que hicimos bien en salir de nuestra tierra. Ahora vamos a tener mucho más. Para que vean que cuando obedecemos a Dios, Él nos bendice. Él tiene planes mucho mejores que los nuestros.
Él tiene cosas grandes para nuestras vidas. ¡Wow! Dios es muy bueno. Gracias, Señor. Niños, a veces tenemos que dejar cosas en nuestra vida porque Dios tiene un camino mejor para nosotros. Debemos ser obedientes, pues allí está la bendición. Miren lo que pasó con Abraham. Dios le dijo que saliera de su casa, y aunque él quizá tenía miedo de dejarlo todo, al obedecer a Dios recibió una gran bendición, una tierra mucho más grande y que además era muy próspera. Cuando Dios nos mueve de un sitio a otro es para alcanzar las cosas maravillosas que Él tiene preparadas para nosotros. Niños, confíen en Dios. Él tiene un plan extraordinario para sus vidas, un plan que existe desde antes de la fundación del mundo. Somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Somos su obra maestra y Él cuida de todos nosotros. No hay por qué temer, su plan es perfecto. Dios dijo en Isaías 55:9: Yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les aseguro que es así. Niños, recuerden que la llave de la bendición es la obediencia. Obedezcan siempre a Dios, sus papitos y sus autoridades. Esto fue una adaptación de Génesis 12, 1 al 10. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias le damos a Dios por permitirnos una vez más estar en sus hogares hoy domingo a las 10 de la mañana. Gracias por conectarse y por estar con nosotros. Gracias porque a pesar de esta pandemia hemos podido reunirnos todos los domingos y entre semana todos los días haciendo nuestro devocional. Y gracias por su fidelidad y por estar con nosotros. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre, Señor, para escudriñar tu palabra, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que seas tu Dios ministrando a cada uno de acuerdo con su necesidad particular, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que nos une, Señor, en un solo cuerpo, Padre Santo, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y que podamos ponerla por obra. Te entregamos, Dios, este tiempo y te suplicamos tu bendición, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, querida familia, hoy tenemos un tiempo bien interesante porque vamos a estar estudiando sobre los dones espirituales. Recuerden ustedes que estuvimos hablando que respecto del bautismo, dice que cuando nosotros somos bautizados recibimos el don del Espíritu Santo. Muy bien. Y este tema del don del Espíritu Santo es un tema que a veces no se toca mucho, pero que me parece que es muy importante que nosotros lo conozcamos y que lo estudiemos. Porque el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en cada creyente de diferentes maneras. Y estas manifestaciones son para edificación de la iglesia. Así pues que tenemos que entender, y el propósito de esta charla es que entendamos que los dones que Dios nos da son para la edificación de la iglesia. En el capítulo 19 del libro de Hechos encontramos una historia sumamente interesante. Se cuenta que mientras Apolos estaba en la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo comenzó un recorrido por otras ciudades de Asia Menor. Y en su jornada, el apóstol llegó finalmente a la ciudad de Éfeso. Y allí encontró un grupo de discípulos de Juan que le despertaron cierta curiosidad. Entonces el hombre de Tarso procedió a preguntarles diciéndoles: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y cuál sería la sorpresa de Pablo al oír que los jóvenes le contestaron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo? Tristemente, este es el mismo caso que encontramos en la iglesia en nuestro tiempo. Por un lado, encontramos una gran confusión sobre la persona del Espíritu Santo y por otro lado, vemos una gran ignorancia sobre su obra. Y es precisamente esa ignorancia la que produce la confusión y momentos de angustia en la vida de muchos creyentes que sinceramente están buscando de Dios.
Y por eso en esta ocasión, ante la confusión y la ignorancia de nuestros días, la palabra de Dios nos dice por medio del apóstol: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:1. Por tanto, compartiendo la inquietud del apóstol, hoy meditaremos sobre el capítulo 12 de la primera epístola de los Corintios, especialmente los versos del 1 al 7, esperando que la Biblia nos ayude a comprender la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios, como dije, se manifiesta en la vida de cada creyente, y por lo tanto es necesario abrir nuestra mente y conocer al Espíritu Santo, ya que la ignorancia es un instrumento del pecado. Acuérdense que la palabra de Dios en el libro de Oseas dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Pero por medio de la ignorancia, el pecado nos mantiene atados y haciendo lo que no edifica. Y por lo tanto necesitamos romper esa ignorancia y entrar en el conocimiento de la obra del Espíritu Santo. Por el contrario, el Espíritu Santo de Dios nos lleva al conocimiento, y el Espíritu de Dios nos dirige a conocer a Cristo. Como dice el Evangelio de Juan: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice Juan 16, 13, 14. Por tanto, el Espíritu es quien nos lleva a reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, como dice el apóstol en 1 Corintios 12, 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bien, encontramos entonces que el Espíritu de Dios es quien nos capacita para la vida cristiana. Él nos capacita para vivir en forma agradable a los ojos de Dios. Y es el Espíritu quien nos ayuda en nuestra debilidad, dice Romanos 8, 26. Y por tanto, encontramos que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en la vida de cada creyente. Y esta manifestación la hace para transformación de la vida de los creyentes. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Si hemos dicho que el Espíritu Santo de Dios nos capacita, debemos reconocer que da distintas capacidades o habilidades o dones a los hombres. Estos dones son regalos que el Espíritu Santo da para la capacitación del pueblo de Dios. En 1 Corintios 12 se ofrece una lista corta de dones en los versículos 8 y al 10, que dicen: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, al otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y aquí vemos que esta es la lista de los dones espirituales, ¿no es cierto? Pero esta lista la complementa en Romanos 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir. El que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Y aquí vemos otra descripción de otros dones, ¿no es cierto? Y a su vez estas capacidades conllevan distintos ministerios en la iglesia, pero se llaman algunos también dones espirituales y a otros dones ministeriales, es decir, cada uno implica un ministerio o una tarea específica dentro de la vida de la iglesia, y ese don será particularmente útil para edificar la iglesia. Efesios es otra de las cartas de tradición paulina que ofrece una lista de ministerios. En Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora bien, ¿cuál es la norma o el criterio que permite saber que un don o un ministerio proviene de Dios? Pues debemos saber que las capacidades y las habilidades Dios nos la da. Y no es por lo fanático o sobrenatural, sino por el propósito que Dios tiene con nuestras vidas y con los dones que Dios nos da. Y ese es el fin
y no es otro, el de glorificar a Dios en nuestras vidas. Como dice la palabra de Dios en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los dones son dados de Dios para ministrar la iglesia, para servirle a la iglesia. Es importante que nosotros entendamos que los dones provienen de Dios, siempre vienen de Dios. Ahora, nosotros tenemos que usar esos dones con los propósitos o con el propósito por el cual Dios nos lo ha dado, que siempre será el de edificar la iglesia. No podemos decir que tenemos dones espirituales para hacer la maldad. No, aunque los dones son irrevocables y la gente podría utilizar los dones para hacer maldad, pero ahí estaríamos en contra del Espíritu Santo y seguramente esos dones serían mal usados y traerían condenación a nuestras vidas. Por lo tanto, debemos reconocer que aunque el Espíritu Santo se manifiesta de distintas maneras, siempre se manifiesta para edificación de la iglesia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, el Espíritu Santo obra también para la edificación de todos. Todos somos la iglesia. Y en este momento debemos tener claro el propósito de la capacitación del Espíritu Santo de Dios, que nos capacita por medio de su Espíritu para poderle servir, edificando a los demás en nuestro diario vivir. Cada día tenemos que servirle a los demás de tal manera que los estemos edificando y que cada uno vaya creciendo en el conocimiento de Cristo, creciendo en carácter, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también siendo confrontado con sus defectos de carácter y siendo motivado a seguir al Señor y a vivir una vida de santidad. Y por eso es tan importante comprender que los dones espirituales no son para el uso privado. Aquel que toma la manifestación del Espíritu para vanagloriarse por su crecimiento espiritual, realmente está traicionando el propósito de los dones. Y del mismo modo traiciona el propósito de Dios. Y aquel que no utiliza sus capacidades o sus dones para el servicio de Dios y al prójimo, realmente está haciéndose un siervo inútil. Y recuerden que la palabra de Dios habla de la rama que no da fruto, dice que será cortada, que ya está puesta el hacha para cortar esa rama que no da fruto. Y el Señor nos da los dones, es para que nosotros demos fruto y demos fruto en abundancia. El don que glorifica a Dios es aquel que edifica a la iglesia. Y quiero invitarlos a que leamos 1 de Pedro 4:10. Y dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que nosotros debemos ser buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios, de esa gran cantidad de regalos que el Señor nos da, que nos los da por gracia. La gracia de Dios en nuestra vida necesita ser administrada para el servicio de los demás. Y por lo tanto esos dones que Dios nos da, tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia. No importa cuáles sean, pero siempre tendremos oportunidad de servirle a la iglesia con nuestros dones, con los dones que Dios nos ha dado, porque Dios nos los da justamente para eso, para que podamos servir a la iglesia. El don que glorifica a Dios es aquel que afirma la vida en medio del dolor y de la muerte que encontramos en el mundo. El don que glorifica a Dios es aquel que cuando es ministrado trae bendición a la persona que es ministrada. El don que glorifica a Dios es aquel que produce milagros, sanidades y prodigios en el nombre de Jesús. De tal manera que no tenemos que cerrarle la puerta al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios entiende que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Él actúa a través del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros somos las manos de Cristo, los labios de Cristo, los ojos y los oídos de Cristo. Y nosotros tenemos que impartir la palabra de Dios y profetizar vida. Tenemos que profetizar bendición. Tenemos que
proclamar la palabra de Dios en las circunstancias adversas para que estas circunstancias sean afectadas por la rueda de la creación y afectadas por la palabra de Dios. El capítulo 12 del libro de Corintios es ciertamente uno de los capítulos más profundos de la Escritura. Y no obstante, termina en una forma muy extraña. Después de hablar de la importancia de todos los dones del Espíritu Santo y después de hablar de la centralidad de las habilidades de los ministerios y en la vida y la misión de la iglesia, el apóstol nos indica que hay un camino aún más excelente. Y se refiere a 1 Corintios 13, que nos habla del amor. Y esto es impresionante, que lo deja uno un poquito como desubicado, diríamos, ¿no? Porque si estamos hablando de los dones, que es lo mejor que puede un hombre recibir, un siervo de Dios, recibir los dones del Espíritu Santo, el Señor dice, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y dice así la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que moviese los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Es impresionante. Pero ver cómo la falta de amor invalida cualquier buena obra que nosotros quisiéramos hacer. Y por lo tanto, cuando hablamos de ejercer los dones, tenemos que considerar hacerlo siempre en amor. Esto es muy importante que nosotros lo hagamos. Es muy importante entonces que de alguna manera nos centremos en el amor para poder ejercitar los dones. En esta ocasión en que nos presentamos delante de Dios, pidámosle su bendición y procuremos pedirle que, motivados por el amor, podamos usar esos dones, esas habilidades que el Señor nos da, esos talentos, esos dones para edificación de los demás. Porque dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida por muchos. Marcos 10:45. Los dones son para ponerlos por obra. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas. Cada uno de los cristianos que conformamos el edificio de Dios o la casa espiritual, también llamado el cuerpo de Cristo, y por lo tanto cada uno de nosotros somos miembros de dicho cuerpo. 1 Corintios 12. Y esta vez vamos a analizar más de cerca la cuestión de los dones tal y como aparecen en la Biblia. Y vamos a ver que el don es realmente un regalo. Y los principales dones, cuando hablamos de los principales dones, realmente no nos estamos refiriendo exactamente al don de profecía o al don de lenguas, al don de hacer milagros.
Miremos cuáles son los principales dones. Y el principal don que nosotros hayamos recibido, ¿cuál creen ustedes que sea? Es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo fue un regalo para nosotros. Él es un don de Dios para nosotros. Y está escrito en el libro de Juan capítulo 4, versículo 10, donde dice Jesús: si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esto es parte del diálogo que Él tuvo con la mujer samaritana, ¿lo recuerdan ustedes? Y Él se manifestó como el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Ahí Jesús se está manifestando como el don de Dios. El Señor Jesucristo es el primero y el más valioso de los dones que Dios dio a los hombres. El segundo es correlativo con el primero, que es el don de la salvación, es un regalo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que el segundo don que el Señor nos da en importancia de los dones es la salvación. La salvación es un don, es un regalo. No se puede hacer méritos para conseguir la salvación. Las religiones por regla general enseñan que uno tiene que conseguir ser una buena persona y hacer más buenas obras que malas obras o algo por el estilo para poder ganar la salvación, pero esto no es así. La salvación es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. No obstante, nuestro fundamento en Cristo, y solamente Él es el artífice de nuestra salvación. Si no hubiera sido por Cristo, no pudiéramos ser salvos, porque nadie puede pagar por su propio pecado. Nadie tiene la capacidad de hacer buenas obras para compensar lo malo que ha hecho. No se trata de la ley de compensación. Se trata de que como nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única forma para poder restablecer la gloria de Dios en nuestras vidas es aceptando la muerte de Jesucristo como pago suficiente por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Es la única forma en que nosotros podemos conseguir la salvación, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo fue la única que pudo pagar por los pecados de toda la humanidad. Y a veces nos preguntamos, bueno, pero es que hubo más profetas que murieron en nombre de Dios, pero eran profetas que quizás habían pecado antes de su conversión o antes de dedicar su vida completamente al Señor, o simplemente estaban heredando el pecado de sus padres. Pero recordemos que Jesucristo nació de simiente de mujer. Jesucristo nació sin ancestro de pecado. Y por lo tanto Él no heredó maldición de sus antepasados. Y por lo tanto Él no tenía esa tendencia pecaminosa con la que todos nacemos. Y pudo Jesús entonces llevar una vida de santidad y de obediencia a la palabra de Dios sin mayor problema. De tal manera que la muerte de Jesús, la sangre de Jesús, era una sangre que jamás pecó. Es como la sangre de Abel antes de haber pecado. Era una sangre limpia, pura. Y por lo tanto el sacrificio de esa sangre era la que era necesaria para poder pagar por los pecados de toda la humanidad. Porque a través de ese primer pecado, la humanidad heredó su tendencia pecaminosa. Y seguimos pecando y pecando y pecando generación tras generación. Pero cuando se paga por el primer pecado, por el pecado de Adán, entonces quedan también los demás pecados redimidos, si es que nosotros lo creemos. Amén. De tal manera pues que la salvación viene de Cristo, por eso el primer don es Jesucristo y el segundo don es nuestra salvación. Y el tercer don que el Señor nos da es la persona del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y ese Espíritu es dado por Cristo. En Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa.
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que si usted tiene el llamado del Señor, dé el paso de obediencia, baje a las aguas bautismales y reciba el don del Espíritu Santo. Y disfrute de las bendiciones que el Espíritu Santo de Dios traerá a su vida. Primero que todo le va a dar dones. No sé qué dones le dará. Le da diferentes dones. En segundo lugar, le hace conocer más al Señor. En tercer lugar, lo guía en el camino en que debe andar. En cuarto lugar, lo guarda y lo protege. Así pues que es importante que nosotros demos ese paso de obediencia y bajemos a las aguas bautismales para santificación de nuestra vida. Los dones son una iniciativa de Dios. A Dios se le ocurrió darle dones a los hombres. Leemos en Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todo don viene de parte de Dios y solo está para el uso y el disfrute del tenedor, y también para ministrar a otras personas como miembros de su propio cuerpo. El don que Dios imparte es un don que trae bendición a la persona que lo recibe, pero además lo recibe con el fin de que lo ministre a otras personas de la iglesia. Una persona que recibe el don del Espíritu Santo tiene ya un don ministerial, ya tiene una función que desarrollar en la iglesia. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, esto es un mandato. El Señor nos manda a que nosotros ministremos nuestros dones a los demás. Hay otros dones que normalmente no se conocen mucho, como el don de la justicia. La justicia es un don. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Se dan cuenta que la justicia también es un don? Esto no se predica mucho y tenemos que pedirle al Señor porque traiga a nuestro país el don de la justicia. Dice la palabra de Dios que por la transgresión de Adán vino el don de la justicia, que es Cristo, y Cristo es nuestra justicia, dice 1 Corintios 1:30. De tal manera que la justicia también es un don. ¿Por qué razón es un don? Porque Jesucristo fue nuestra justicia. Él nos hizo justicia a nosotros, nos justificó. Él pagó por nuestros pecados y por lo tanto fuimos justificados delante de Dios y fuimos limpios de pecado. Por eso Él es nuestra justicia. Pero Dios le da dones diferentes a cada uno. En 1 Corintios 7:7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y el otro de otro, decía el apóstol Pablo. Y aquí vemos que hay otros dones que a veces no se habla mucho de ellos, pero que también son dones. Efesios 8 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Algunos hermanos se sienten mal porque piensan que no tienen los mejores dones y ven que otros hermanos ejercitan y desarrollan esos dones, pero ellos piensan que no tienen los dones. A lo mejor los tienen, pero no han querido siquiera intentar ministrarlos y se mantienen en una actitud vegetativa durante toda su vida ministerial, no aportando prácticamente ningún fruto a la obra, y llevan unas vidas religiosas, pero se olvidan del propósito que Dios tiene con su vida, y es que ejerciten los dones y que sirvan a la iglesia. Esto realmente es triste, porque Dios le da los dones con un propósito, y es edificar la iglesia.
Y esto es un típico engaño del diablo, ¿no? Y Satanás siempre quiere que desestimemos y rechacemos esas habilidades que Dios nos da. Pero debemos creerle a Dios. Todo lo que nos ha dado Dios de forma personal e individual es parte esencial de todo un contexto que es la casa espiritual de la cual formamos parte como piedras vivas, dice 1 de Pedro 2:5. Y esto es para ser de ayuda y colaboración con los demás. Hay otro don que es el don de continencia. En 1 Corintios 7:8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ojo, jóvenes, es importante casarse, es necesario casarse. Disfrute a su esposo, a su esposa, jóvenes en el matrimonio, y no se estén quemando por las calles. Esta es una recomendación que hace el apóstol Pablo, y el matrimonio es de gran bendición. La verdad es que deberíamos nosotros tener más enseñanzas sobre el matrimonio para los jóvenes, porque últimamente los jóvenes no están considerando casarse. Muchos jóvenes están pensando vivir solos, de pronto vivir con la novia, están pensando adoptar una mascota y esa es su familia. La novia, la mascota y el gatico, ¿verdad? Pero eso no es la familia, ese no es el modelo de familia que Dios quiere. Dios quiere que nos casemos, que tengamos hijos e hijas, que edifiquemos casas y vivamos en ellas, y que nos arraiguemos en nuestra tierra y que hagamos de nuestra familia un pueblo. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso nos dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia que se arrastra sobre la tierra. Tenemos que entender ese mandato cultural y tenemos que ver la forma de podernos casar y formar hogares que sean ejemplo para nuestra sociedad, que sean inspiración para el mundo, que sean hogares que vivan de acuerdo con la palabra de Dios. Definitivamente el don de continencia es para aquellos que son llamados a no casarse, que tienen ese llamado de parte de Dios de quedarse solteros, célibes. Pero yo les recomiendo mejor que se casen, porque el matrimonio es realmente una gran bendición. Los dones son irrevocables, dice la palabra de Dios. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios, cada vez que nos llama, ese llamado es irrevocable y usted tiene que atender el llamado del Señor. A veces siempre le sacamos una gran cantidad de excusas a Dios. Y lo vemos en el caso de los grandes hombres de la Biblia. En el caso de Moisés, Moisés fue llamado por el Señor para liberar a su pueblo. Sin embargo, Moisés le sacó una gran cantidad de excusas al Señor. Y dijo: Señor, pero es que yo soy tardo para hablar, soy tartamudo. Y bueno, y le decía una cosa y otra, hasta que finalmente el Señor le dijo: no, tu hermano Aarón será quien hable por ti. No, pero es que yo, y sacaba excusas y excusas. Finalmente le dio una vara que era la vara del Espíritu de Dios. Y era una vara que a través de la cual Él obraba milagros y prodigios y sanidades. Igual nos pasó con Jeremías. Y lo vemos en Jeremías. En Jeremías el Señor: no, pero es que yo soy un niño, Señor. Yo no puedo ser un profeta si yo soy solamente un niño. Y le sacamos excusas y excusas al Señor. Debemos dejar de ponerle excusas a Dios y empezar a atender el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno individualmente. Dios quiere que aceptemos no solamente su llamado, sino que aceptemos los dones que Él nos da para poder ejercer ese llamado con acción de gracias. No importa cuáles dones nos dé Dios, aceptemos de buen agrado el que Él nos da para desarrollar en nuestra vida cristiana. Pues aparte vemos algunos hermanos que es todo lo contrario, son muy místicos y que vuelan demasiado alto
y se pierden por allá en las alturas, ¿no?, de su imaginación fantasiosa que los llevan a profetizar en su carne, ¿no?, buscando el reconocimiento y la admiración de los demás. Y en realidad, y aunque no puede darse cuenta quizás, lo que lo mueve es su afán de protagonismo, que no lo puede ocultar. Y siempre cree que merece más y más y que no es suficiente reconocimiento el que ha recibido, y lo que realmente necesita es aterrizar, morir. Lo que necesita es morir a sí mismo y permitir que Cristo viva en él, hasta que pueda proclamar, como proclamó el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y con esta declaración el apóstol Pablo está diciendo que él está crucificado con Cristo, o sea, su carne está crucificada con Cristo, y por lo tanto lo que él vive en la carne ya no es esa misma carne, sino que lo está viviendo en la fe del Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó a sí mismo por él. Nosotros debemos morir a nuestra carne para que el Espíritu Santo de Dios pueda gobernar nuestra vida. Los dones de Dios nos habilitan para la obra del ministerio, pero estos vienen como consecuencia a que nosotros hayamos muerto a la carne y que hayamos sido bautizados. Morir a la carne significa que nosotros dejamos esas obras de la carne, los pleitos, las iras, las disensiones, las herejías, todas esas obras muertas que realmente nos separan de Dios, son las que necesitamos deshacernos de ellas. Los dones de Dios son para ponerlos en práctica y no tenemos que descuidarlos. Y esta es una recomendación que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo. En Timoteo 4:13 le dice: no descuidéis el don de Dios que hay en ti. Hay muchas personas que saben que tienen el don, pero lo descuidan. No lo practican, no lo ministran, no lo usan. Y dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto es una recomendación del apóstol Pablo. No debemos descuidar los dones, porque Dios los da con un propósito. Y yo sé que en el cuerpo de Cristo todos nos necesitamos unos a otros y nos servimos unos a otros. Y esto es a través de los dones espirituales. El Señor nos da los dones para que nos sirvamos, para que nos ministremos unos a otros. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, porque no os ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ojo, que a veces la gente le da temor, le da cobardía a ejercer los dones, pero realmente esto es para valientes. Y si el Señor nos dio el don, también nos da la valentía para poder ejercitar los dones. Y por lo tanto, cada vez que tengamos oportunidad, debemos ejercitar los dones, esforzarnos y ser valientes, no temer ni desmayar, porque el Señor está con nosotros. Por otro lado, hay personas que tienen una falsa humildad y piensan que el ejercitar los dones es una forma de manifestar orgullo espiritual. Y quizás porque han visto algunos hermanos que lo hacen precisamente por eso. Pero tenemos que tener la humildad para dejarnos usar del Señor. No usar los dones en nuestra carne, sino permitir que sea el Espíritu Santo de Dios el que fluya a través de nosotros. Y tenemos que darle a Él toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente Él la merece. Y cuando ejercitemos los dones, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. No es por nuestra propia capacidad, no es por nuestra propia habilidad, es porque el Señor nos usa con los diferentes dones que nos ha dado. Pero aquellas personas que por timidez, que por falsa humildad
no ejercen los dones espirituales están pecando, porque están desobedeciendo abiertamente la palabra de Dios, que el Señor dice que ejercitemos los dones que nos ha dado, que avivemos el fuego que hay en nosotros por causa del don que hemos recibido. De tal manera que el no ejercer el don por esa falsa humildad realmente es una afrenta contra el Espíritu Santo de Dios. Hay quienes están abiertos para descubrir algún don espiritual que no supiéramos que lo tenemos, y tenemos que estar abiertos en esto. Tenemos que estar dispuestos a reconocer cualquier otro don que el Señor nos haya dado y que no lo hayamos reconocido. En Romanos capítulo 1, versículo 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esto le escribía Pablo a los romanos y les decía: quiero ir a verlos, porque quizás el Señor me muestre algún don espiritual que ustedes tengan y que no conocen. Y Dios siempre nos puede sorprender, así que estemos abiertos a entender qué dones nos ha dado Dios. Hay que procurar los dones espirituales y no dejarlos de lado. En 1 Corintios 14, 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, y sobre todo que profeticéis. Curioso, ¿no? Sobre todo que profeticéis. El énfasis de procurar implementar los dones del Espíritu es muy claro en la Biblia. Los necesitamos porque como cristianos vivimos en un reino espiritual, el reino de Dios, y Dios es Espíritu. El don de profecía es uno de los dones que más se enfatiza. Pero debemos aclarar que la profecía es declarar la palabra de Dios sobre una circunstancia determinada. No se trata de adivinarle a la persona con quién se va a casar, ni si se va a ganar la lotería, o si le van a subir el puesto, o si le van a subir el sueldo. No, esos temas son adivinación. La profecía implica la proclamación de la palabra de Dios sobre una circunstancia determinada, sobre la cual hay una promesa en la palabra de Dios, que normalmente está precedida de una premisa, de tal manera que si se cumple la premisa, entonces la promesa se cumple. No sé si me entendieron. En la palabra de Dios hay una serie de promesas, y estas promesas tienen una condición, que si se cumple la condición, entonces se cumple la promesa. Por ejemplo, dice: por nada estéis afanosos. O sea, esto es prácticamente un mandamiento. El Señor dice que no nos angustiemos por nada, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, y como consecuencia entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces fíjense que la promesa es la paz que podemos tener en un momento de angustia. Y no es que no vengan momentos de angustia, pueden venir momentos de angustia en nuestra vida, pero muchas veces cuando estamos en estado de angustia nos paralizamos completamente y nos enfocamos en la angustia. Pero aquí el Señor nos dice: no estéis angustiados, no estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, cuando sintamos angustia, preocupación, vayamos de rodillas a la presencia del Señor y expongámosle la situación que estamos viviendo, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Esta es una situación que pudiera traernos alguna preocupación, y más aún en este tiempo de pandemia. Pero ¿qué dice la promesa en Santiago 5:4? En 5:14, perdón. ¿Qué dice la promesa en Santiago? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración del justo sanará al enfermo,
y si hubiere tenido pecados le serán perdonados. Entonces vemos aquí que hay una promesa de sanidad para la persona que está enferma. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que llamar a los ancianos de la iglesia, a los pastores, a los líderes, para que vayan y oren por el enfermo, lo unjan con aceite, imponiéndole manos. Y esa oración va a sanar el enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, dice la palabra. Hay que anhelar los dones espirituales. En 1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea, no solamente tenemos que anhelar los dones espirituales, sino tenemos que abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y abundar en los dones quiere decir que no debemos conformarnos con solo un don, sino tenemos que buscar que el Señor nos dé más dones cada día. Anhelar implica una acción, un deseo puesto en marcha, un deseo delante de Dios. Y el Señor quiere que nos pongamos en acción respecto a los dones espirituales que ya hemos recibido y que vamos a recibir, y que realmente los pongamos en práctica. No nos sentemos en la silla de la comodidad y de la pereza, dejando pasar desapercibidos los dones que nos han sido dados, camuflándonos con los demás como parte del bulto eclesial. La motivación para no anhelar dones y no ponerlos en práctica es visiblemente pecaminosa. Salgamos de nuestro confort, que no exactamente nos hace descansar de nuestras obras propiamente, sino que nos aparta de la bendición de nuestro Dios y de ser bendición para los demás. Así pues que, hermanos, los invito a que estemos buscando los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo, y sigamos entendiendo acerca de la importancia de descubrir, si es que aún no lo hemos hecho, y de poner en práctica esos dones que ya Dios nos ha dado y que son para ser ministrados a los demás. También los demás miembros del cuerpo de Cristo habrán recibido algunos dones que podrán ministrarnos a nosotros. Y por eso la iglesia existe para eso, para que nos ministremos mutuamente. No solamente el pastor tiene que ministrar a los demás miembros de la iglesia tienen que ministrarse también mutuamente según el don que Dios les ha dado. Y que podamos realmente cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida, y que podamos crecer espiritualmente y consolidarnos cada día más como una iglesia victoriosa. Y que los milagros sean cosas que miremos todos los días. Es que no hay milagros, no hay más milagros en la iglesia porque pues la gente no ora y no los pide. Tenemos que ejercitar esos dones que el Señor nos da. Y en la medida en que lo vamos haciendo, vamos creciendo espiritualmente hasta llegar a la estatura de Cristo. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Dios. Gracias, Señor, por los dones que tú nos has dado, Padre Santo. Gracias, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Dios, que tú nos has honrado con estos dones para servirle a la iglesia, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que tú coloques en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, Padre Santo. Y que podamos, Señor, ejercitar los dones, Señor, que tú nos has dado, Padre Celestial. Y que cada día, Señor, podamos crecer más en el conocimiento de tu palabra, Señor, y en el conocimiento de nuestra relación con el Espíritu Santo. Te ruego, bendito Dios del cielo, que la presencia tuya, Señor, esté en nuestras vidas y que cada uno pueda recibir esos dones que tú tienes para nosotros, Padre Santo. Apareja, Señor, el tiempo de los bautismos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a organizar este evento de la mejor manera, Padre Celestial, para que podamos, como iglesia, Señor, bajar también las aguas bautismales y recibir el don del Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, gracias por estar con nosotros. Los esperamos esta noche en nuestro devocional vía Zoom con el número de identificación que aparece a continuación. Dios les bendiga. Lo único que quiero es adorar,
ser